Como parte del proceso formativo que impulsa la Universidad Yacambú a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, presentamos este trabajo de Derecho Procesal Penal, auspiciado a través de la Cátedra de Instituciones del Proceso Penal que dirige el abogado Darío Pinto. ¿Quién les habla? María Regina Tavares. Los orígenes del proceso penal deben ser ubicados en la civilización griega y por supuesto en la civilización romana, con el legado que la cultura helénica aportó sobre todo durante la época del imperio del expansionismo romano. En el caso de los griegos, con los juicios orales, esos juicios públicos que generaban sanción, donde existía la acusación y por supuesto se le permitía al presunto indiciado defenderse o apelar a otra persona para la defensa y autodefenderse. En el proceso romano, específicamente en el periodo de la monarquía, se genera el proceso inquisitorio del que hablaremos más adelante. Y por supuesto en la república ya de avanzada tenemos el Estado como ente que impulsa la investigación y por supuesto el ejercicio del acusador. En el Imperio Romano ya se presenta la actuación por oficio. Siguiendo con estos rastros históricos, tenemos entonces la influencia del derecho canónico, específicamente en el establecimiento del sistema procesal inquisitivo en el que se utilizaba, así como el Imperio Romano también, el tormento para la confesión, llegando a incomunicar y por supuesto dejar sin defensa al imputado. En este caso, el juzgador participa como acusador, como defensa y por supuesto como juez. En esta transición del modo de producción feudal hacia el capitalismo, encontramos nosotros transformaciones de ese proceso franco-germano en el que además de impulsar el sistema inquisitivo legado del derecho canónico de secreto y escrito, abrirse hacia lo plenario que implica la publicidad y la oralidad. En este caso se le permite al juez evaluar las pruebas. Sin embargo, es con la modernidad, con la reforma y con la codificación moderna pautada y presentada desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano y posterior al proceso de la Revolución Francesa, cuando la racionalidad, cuando la tutela de los derechos humanos y las codificaciones procesales penales se hacen presentes y se vuelven ordenamiento jurídico dentro de las diferentes naciones. Pero ¿qué es el proceso penal para la sociedad contemporánea venezolana? Se define como ese conjunto de actos ordenados sistemáticamente que establecidos en la ley vinculan a varios sujetos: el juez natural, el imputado, la defensa y otros actores que van participando del proceso. ¿Cuál es el objeto de este proceso penal? Realizar investigaciones sobre esos hechos penales punibles sancionados en la legislación con responsabilidad penal. ¿Cuál es esa finalidad que busca? Garantizar el orden jurídico y social, así como la paz y, por supuesto, la libertad del procesado hasta la comprobación de los hechos punibles. Son características fundamentales y principios signatarios de nuestro proceso penal el carácter exclusivo, imparcial, igualitario, la garantía, la legítima defensa, el proceso, la verdad procesal y, por supuesto, la publicidad y la inmediatez del proceso. De tal manera que si debemos construir una conceptualización de lo que es nuestro derecho procesal penal, podemos decir que es una ciencia autónoma de carácter adjetiva y formal, que regula la actividad jurisdiccional del Estado y la consecuente participación de los actores durante todo el proceso penal. El mismo se caracteriza por la instrumentalidad, su unidad, la autonomía que posee y por supuesto el carácter público que le es característico. En su accionar, el derecho procesal se vincula con otros derechos como el constitucional, el civil, el administrativo, pero además con la criminalística, con la criminología, la psiquiatría forense, la psicología, la medicina legal y por supuesto con la historia. Para alcanzar un conocimiento más profundo en relación al sistema procesal venezolano es necesario abordar con una mirada densa el Código Orgánico Procesal Penal, para el cual les invito a escuchar los siguientes planteamientos. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal está estructurado en una exposición de motivos, un título preliminar, 5 libros y un título y un libro final. En la exposición de motivos queda declarada lo que se recoge en la Constitución Nacional,
que es que Venezuela es un Estado social de derecho y de justicia y que nuestro sistema es acusatorio. En el título preliminar se establecen todo el conjunto de principios y garantías procesales, en este caso participación ciudadana, imparcialidad de los jueces y la existencia del juez natural, la tutela judicial y la garantía procesales, la afirmación de la libertad y de la dignidad del derecho y el respeto a la vida humana, a la defensa y por supuesto la caracterización de procesos como la oralidad, la inmediación, la publicidad y la protección a quienes son víctimas. Asimismo, al revisar cada uno de los libros que conforman el Código Orgánico Procesal Penal, podemos apreciar cómo en el primer libro, referido al ejercicio penal, se establecen las acciones penales que se emprenden, la acción civil, la conceptualización en torno a la jurisdicción, los sujetos procesales y auxiliares, los actores procesales y las nulidades que se pueden generar, el régimen probatorio, las medidas de coerción personal y los efectos económicos o las implicaciones y efectos económicos que esto tiene. En el segundo libro está el procedimiento ordinario, en este caso con sus tres fases, la preparatoria, la intermedia y de juicio oral. En el tercer libro se abordan los procedimientos especiales, aquellos que llevan a abordar y a juzgar delitos menores contra funcionarios públicos, entre ellos incluso el presidente de la República, acciones dependientes, reparación de daños, procedimientos especiales abreviados de extradición y por supuesto de medidas de seguridad. En el cuarto libro se abordan los recursos, revocación, de apelación, de casación, de revisión, mientras que en el quinto libro se trata de la ejecución de la sentencia, suspensión condicional o medidas de seguridad. En el libro final están declaradas la organización de los tribunales, del Ministerio Público y de Defensa Pública como instituciones que participan formalmente en el proceso. Declarada la estructura de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, avanzaremos hacia el conocimiento de lo que ya hemos referido dentro de como lo que es el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. En este caso, el sistema inquisitivo caracterizado por esa facultad de acusar y de juzgar que tiene una misma persona, de ser un procedimiento escrito, incluso secreto, pero que también permite la doble instancia en la jerarquía tribunalicia. En este caso, el imputado declara en el proceso y esa confesión por lo general constituye una sentencia condenatoria. El imputado se incorpora o se le dicta prisión preventiva y por supuesto es considerado culpable antes que se demuestre lo contrario. En el caso del sistema acusatorio, tenemos nosotros que el juez es apenas un sujeto autónomo, independiente de las partes, que emprende o que asume un juicio como una contienda entre iguales. El juicio se inicia siempre mediante una acusación y la carga de la prueba es la que enfrenta a la defensa. El juicio es oral y público y resuelto por el juez de manera independiente. Así, al conocer ambos sistemas, es importante establecer un cuadro de comparaciones y de diferencia entre ambos sistemas. En este caso, a partir de 4 criterios: la concepción del imputado, el poder del Estado, la activación del proceso y las funciones de los órganos jurisdiccionales. En cuanto a la concepción del imputado, tenemos que para el sistema inquisitivo, el imputado es un objeto de persecución penal y es culpable hasta que se demuestre lo contrario, mientras que en el acusatorio el imputado es un sujeto de derecho de garantías y es inocente hasta que se compruebe lo contrario. En el caso del poder del Estado es limitado en el sistema inquisitivo, mientras que en el acusatorio es limitado. En cuanto a la activación del proceso, en el inquisitivo se hace por órgano judicial y se actúa de oficio, mientras que en el acusatorio se hace o por persona particular o lo hace por órgano del Ministerio Público. Finalmente, las funciones del órgano jurisdiccional son en el inquisitivo la acusación y el juzgamiento en una misma persona, mientras que en el acusatorio el juzgamiento, la acusación y la defensa recaen en diferentes sujetos procesales. Esta investigación se ha construido en función de las lecturas del Código Orgánico Procesal Penal, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los libros de Derecho Penal Venezolano del profesor Arteaga, de Recursos Procesales de Rivera y Lecciones de Nuevo Proceso Penal Venezolano de Guerrero.